Escribe y lo bregamos. Me escribe los detalles, te digo, y te digo. Solo hace darla. Vamos a hacer el mes que viene sale. El mes que viene sale la página y eso también del equipo. Vamos a anunciar ya un par de cosas. Y sí, pues dale, yo le hablo con darla. Kirby, cosita. No sé, en verdad, cuándo es que sale el equipo, no sé. No, mira, tenemos aquí a Darky contra Pancha, ahí me... No, esta es la final, el Potenkimi. Sí, es Juancho. La leyenda, papá. Ese es el maestro. Sí, yo sé, pero no sé cuándo sale. Bueno, empezamos ahora. Papi, Dantoki tiene un Potenki pichonado. Potenki, Poten, mano, sí, no te lo. Esta es la final del circuito, pero va a haber otros eventos. Tranquilo, te aviso por Discord. Tenemos a Dantoki de Panamá, Darky de Puerto Rico, el equipo de Legacy. Y gracias por pasarte por aquí a apoyarnos. Y a papi, espérate, acuérdate que Potenki lo que te da son abrazos bien poderosos. La pelea está bastante even, está bien pareja. Estamos viendo que ambos jugadores están manteniendo buenas defensas. Vamos a ver si podemos capitalizar. Buscamos ahí el cross en el aire. Y lo magnetizamos, ok, le tiramos el overhead. Buena defensa de parte de Dantoki. Y Darky lo lleva a la esquina. Muy peligroso, pero teníamos barra para explotar. Ponía un peligroso, mi gente. Estamos a ley de un golpe, pero Darky también tiene buenos recursos en estos momentos. Tiene barra para extenderlo, ok, lo lleva a la pared. Lo seteamos muy bien, lo obligamos a bloquear con varios, nos bloquea el ataque por arriba. Ay, Dios mío, ahí, loco, súper cerrado, qué roto. Saludos al MVP por ahí, saludos al parillo. Bueno, estamos aquí, vamos a tener ahora, vamos a ver cuál es la reacción de Dantoki contra Darky, que los dos se están yendo ahí. Ese match se está yendo ahí, se está yendo ahí pegado prácticamente. Ok, buen block. Sabemos que Potenki es un personaje que quita demasiado de vida, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Su lentitud. Algunas desventajas tiene que tener. Pero vamos a ver con Darky que tiene un buen Kai. Uy, predijo el command grab, pero buen block de parte de Darky. Vamos, ahí está. Ahí viene el impacto. La presión. ¿Sabe qué? Un cantazo mala. Darky se puede ir. Ay, eso tiene armas, pero la espada. Buena. A distancia. Estamos viendo que Darky está teniendo buena distancia para evitar esos command grab. Evitar que también Potenki se pegue porque es un peligro. Y vamos, la presión es real. Vamos por encima. ¡Oh, falló el TP! ¡Oh, my God! No lo castigó. Pero lo cogió. Una de las fortalezas de Darky, yo me atrevo a decir que es el conocimiento sobre la distancia de sus ataques y el poke game. Súper fuerte. Y Dantoki, ¿sabes? Su otra fortaleza de él es que tiene tremenda interrupción. O sea, sus ponies son super on point. Vamos a ver cuál es de los dos jugadores pasa a la próxima ronda. Estamos viendo que Darky está con su backdash play, lo está presionando, lo tiene en la esquina, no está dejando que. Lo interrumpimos. Dantoki dice: te voy a interrumpir. Fuerte. Con el finger. Lo abrazamos. Ven acá, chavaquito, quiero darte cariño. Buena predicción de parte de Dantoki. Muy buena. Lo leyeron como el periódico de ayer. El periódico de ayer. Muy buena. A 1-0 a favor de Dantoki. Esto es per to 3. Esto es per to 3. Está 1-0 a favor de Dantoki. Esto es largo, mi gente. Esto es para largo hoy. Esto es para largation. Y a Helsing tanto tiempo, papá, ¿qué está pasando? Helsing, ¿qué es la que hay? Saludos, bienvenido.
Impact. Vamos a ver ahora cómo reacciona Darky. Es el momento de brillar de Darky. Tiene que demostrar en este momento. Ya Dantoki tiene el marcador adelante. 1-0 a favor de Dantoki. Panamá, Puerto Rico, el equipo de Legacy Darky y Dantoki de Panamá. Vamos a ver qué está sucediendo ahora. Somos Lobo, corillo. Y ya. La presión en la esquina. Oh, le metemos el DP para interrumpir. Buena, buena. El Megapistol. Estamos viendo que Darky no se quiere dejar. Darky dice, yo he llegado lejos de la fila, así que no, muchacho, no. Caribe Impacto. Pero estamos viendo. Podemos ganar. Estamos al lado. Oh, le hizo crossover, eso. Bueno, el momento de brillar. Es el momento de brillar. Oh, este chaval se la buscó. ¡Qué grosso! ¿Tú viste eso? Sí, este tipo está bien, pero bien molesto. Vamos a seguir haciendo nuestro estilo de juego, backdash a medir. A mí siempre me ha gustado mucho eso de cómo Darky juega. Ese estilo de juego es bien fuerte. Sí, Darky es buen jugador también y tanto. Y los dos están jugando super. Oh, la pared en todo juego. Todo fighting en todo juego, la pared es. ¡No salte! ¡Oh, salte, chamaquito! Te la buscaste, chamaquito. Oh, yo también. Ya me lo leyeron como el periódico de ayer, brother. Dantoki está molesto, 1-1. El marcador está 1-1. Vamos, esto está even. ¿Te llegó una llamada? Es a diablo, si están llamando hasta que Darky está molesto. Ya. Así que esto es otro nivel. Ya tú sabes. Esto viene Heraldo. Es que cuando vienen las llamadas. Viene serio. Viene serio cuando hay mensajes de texto. Nacho, pero que. Todavía yo estoy impresionado con ese crossover, mano. ¿Tuviste el crossover? Y el que como pegó y se viró para la vida. Ay, no, quedó en la madre. Empezamos ahí con el salto, le dimos el pecho, le dimos con el pecho en la cara, lo llevamos a la esquina, vamos a presionarlo ahí. Cador impacto es en la esquina, esa es la presión de potencia. Pero interrumpimos con el jab, ¿sabes? El jab es lo que pega también. Porque hacemos buenos Fuxi, estamos jugando Fuxi. Vamos a meterle Fuxi para mantenerlo. Pero lo que pasa es que Darky no va a fallar tampoco, ¿viste? Darky no va a fallar, no va a comer cuento. Pero hay que tener cuidado porque Dantoki también tiene muy buenas confirmaciones. Y potencia a la vez que te pille, te perrea intenso. ¡Míralo! Oh my God, no llegó eso. ¿Viste eso? Excelente. Toki dice, no, yo vine también a lucirme en la noche de hoy, esta es mi noche. Vemos que Darky lo pone en presión, vamos a ver, excelente defensa de parte de Dantoki, miente. Me gusta mucho la selección de activar barrier en ciertos puntos, no como pues, comúnmente nosotros hacemos, que dejamos el barrier apretado. O el splash, ok. Sí, vamos a ver, muy bien. Tirarle el hope. Estamos ahí en la transición de stage, ya tenemos el positive bonus, vamos a ver. Ok, presionamos. Ahí fue. Lo mantenemos identificado, queremos esos slot frames. Viene para el aire, ok, extendemos. Y ya. Empecé Helsing. Y a Lord Cani, gracias por ese Prime. Gracias, mano. Uno, hecho, está bien apretado. Oh, cancelamos de frente. No, muchacho, ¿qué vas a hacer? Pues yo sí, puedes suscribirte a cualquier canal. El counter, qué bueno. Ok. Explotamos de frente, buen uso del barrier. Excelente respuesta con el barrier también, Dantoki. Me gusta un megapito. Ven acá, muchachos. Vamos, esta es la distancia que quiero. Ahí. El Cadura impacto, esta presión. Uy, pues mal dash. Está peligrando Darky. Oh my. Qué cosa más dura, lo como le canceló. No, brother. ¿Tuviste eso? ¿Qué esto? ¿Tuviste cómo lo
No, mano, yo no me esperaba esa mierda. Esa vaina, esa mierda, lo digo en sentido de, diablo, mano, yo no me esperaba eso. Qué cosa más rota. Normalmente uno se acostumbra a comentar y por cierta ruta iba a decir algo y me... Loco, yo estaba diciendo buena presión, ahora creo que... Pero ¿y ese Command Grab? Y ¡pum! Se fue por otra ruta y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Excelente, mano. Ay, esto... Me encanta, güey. Dantoki está llevando el nombre de Potemkin a lo alto, al igual que el que está haciendo con Kisa. Estamos viendo alto nivel, mi gente. Estamos viendo alto nivel de ambos jugadores. Master Yocho, eso fue un gran Master. Caracán se le explotamos una gran. Muy duro. Vamos acá. Gracias por el sub. Vamos ahí con Milen viene, ¿ok? Estamos viendo la distancia con Potemkin. También entramos al jugar seteando el space, ¿ok? Darky domina en estos momentos. Seteamos ahí el proyectil grande. El OVG tiene. Volvemos a setear. Está electrificado, que es lo que quiero. Te agarro. Ok, vamos por arriba. No, esa es la ruta, no es la que pega. Dice la Toki. Ahora me toca a mí. Explotamos. Lo mandamos a saltar y lo agarramos. Eso es. Le pegamos el quiropráctico temprano. ¿Okay? Sí, en esta tú te puedes suscribir con Prime. Pero una sola vez, un canal solamente puedes apoyar. Okay. Y gracias, tenor Lu. Repetimos. Buena defensa, explotamos de frente, tratamos de ir a overhead, pero entramos por abajo. Me gusta lo que estamos viendo, lo mantenemos en la esquina ahora, pero Dantoki dice, no, yo juego con calma, este es mi... Rompimos el super armor. Le dimos los dos hits, ok, explotamos de frente. ¡Baiteamos! ¡No! ¿Qué esto? ¿Qué más? Mazo, que es la que hay, no Blue. Gracias por ese sub y esos 25 meses. Sí, dele. Sí, ok. Mira, Legacy en la casa. Y a la brujita. Brujita, El Salvador en la casa. Nos quedamos con todo. Papi, este también viaja en el tiempo. Oye, eso, ahora que tú dices eso, iba a hablar de ese mismo detalle. Qué cosa brutal lo de Axel viajando en el tiempo, lo que conlleva eso, ¿verdad? En este juego. Toda la historia de este juego, tú sabes que la historia de este juego a mí me encanta. Viene, mi gente, vamos a ver. Este juego, esto está... Al parecer Dantoki vino esta noche molesto y quiere ganar esto. Al parecer. Dijo, mira, yo voy a ganar, esto es lo que hay. Y dale. A mí me gusta mucho Axel. Es difícil esto en cuestión a su modo alto. A su playstyle alto. O sea, es un poquito difícil. De hecho, Axel, si tú no le sabes jugar a Axel, te vas a comer todo, brother. Sí. Pero tengo entendido que estos dos jugadores ya han jugado bastante tiempo. Estamos viendo que está dominando a Axel totalmente, lo mantiene a la distancia ahí. Pero lo abrazó, Dantoki viene a dar el abracito, dijo, no, yo vengo hoy cariñoso. Antiela, qué falta de respeto, mi gente. Ok, entramos con el bot dive. Ok, lo presionamos en la esquina, esta es la distancia que quiero jugar. Vamos a jugar aquí, Axel. Vamos a jugar aquí. Gotazo arriba y abajo. Ok, ya estamos de frente, dice. Rolling Grab. Eso yo lo conozco, Ok, lo mantenemos en presión, no salte, chamaquito, que yo soy el rey del cielo también. Ven acá, cancelamos de frente, lo mandamos a bloquear con Barrier. Excelente defensa de parte de Fartimus, quien empuja a Dantoki al otro lado. Aquí tenemos ventaja, ¿no? Dantoki dice, aquí no hay ventaja. Esta es, cualquier distancia es buena para mí. Extendemos, ok. Le extendemos allá, ok. Tiramos el command grab, no salte. Lo salte. Pensé que le iba a tirar el grab. Buen bait. Me asustó ahí. Estaba presionando. ¡Ay, el cocotazo! ¿Sabes? ¿Qué tú esperas de un
hombre que te da un cocotazo y con los dedos te llega de hombro a hombro. Sólido. Oye, pero Dantoki está molesto, pero molesto. Sé que va. Dantoki vino decidido en la noche de hoy. Vamos a ver qué factivo, qué ajustes hace. Tacho, esas manotas de ese animal de Potenkin. Un pichonado. Dice. Ok, vamos a mantenerlo aquí en distancia. Tratamos de tirar con rápido y lo con backdash. Oh, pero ahora sí es efectivo. Yo soy creyente de si fallaste un grab, tira otro. Yo sí. Sí, no, tienes que tirarlo. No, ¿Tú sabes qué pensé yo eso a mí, Momochi? Cuando hizo los 6 grabs corridos y se los pegó a la persona a los 6. Sí, yo soy fiel creyente de la iglesia de los grabs. Ok, excelente backdash. Oh, lo agarramos en el backdash. Buena. Ok, extendemos ahí con el cancel. Estamos midiendo distancia, buen barrier. Ahí. Mega Fisto. No. Excelente crouching pass. Obligar a hacer el crossover y castigarlo. Me gustó eso. Ok. Ahora sí estamos jugando con más calma. Con los punch de 1 o 2. Ese es el trabajo. Ok. Buen neutral John, me gusta. Excelente block. No me vas a pegar el. Sí, te lo voy a pegar. Hasta que pegue. Eso es así, bien. Esto funciona. Ok, explotamos. Tiramos ahí el command grab. Ese command grab en verdad de hacer está roto. Uno tiene que estar bien pendiente porque obviamente la cadena es bien finita. El cycle a la velocidad que sale pues no se ve tanto. Ok, explotamos. Pero lo bloqueamos. Ahí está. Counter, extendemos. Sí, está en la pared. No llegamos, pero nos defendemos. Vamos a jugar 50-50. De aquí es que queremos, muchachos. Ok. Y Fátimos dice que esta noche también es para él. Papi, está 1-1. Y ese es el juego. Está 1-1. Vamos a ver. Oye, estoy viendo ahí que el avatar de Fátimos es de Kill Bill. Ahora mismo sí, prácticamente el avatar parece de Kill Bill. Está 1-1. El marcador está a favor de ambos jugadores. Están 1-1. Así que Fátimos del equipo de Dark Legacy y Dantoki de Panamá está 1-1. O sea, vamos a ver cómo van a reaccionar ambos jugadores. Porque es que pierde aquí, ¿verdad? Va rápidamente para Loser. Vamos a estar ahora pendiente aquí. El chat tiene mucha estas personas tienen mucha fanaticada. Aquí el chat último tiene ahí apoyo full. El equipo de Dark Legacy de El Salvador. Vamos a ver ahora. Este es el momento de brillar. Vamos a ver cómo reacciona Dantoki contra este Mac de Axel. Okay, vamos y intentó usar el armor, pero ya Fátimos se lo está esperando. Ya Fátimos está diciendo, yo sé la que hay. Y acuérdate que Dantoki va para encima. Te va a dar un abrazo. Viste, estamos viendo un Fátimos más agresivo, Bolillo. Dime, ¿cómo estás viendo esto? Y ahora, pegó el bomb. Espérate. Este tipo sí juega Axel. Se la buscó, bro. Andamos. Esto se está poniendo feo ahora. Saluda de Impact y Command Grab. Cáncer. Este es el peligro. Otro abrazo más y peligra. No importa. Ave María. Buena. Donde pegó el super El primer round se lo lleva Fátimos. Está dominando. Pero hay que tener cuidado porque ya sabemos que Dantoki, el cáncer a throw es real. Bueno, pensé que iba a hacer el bait de burst, pero no. Lastimamos con el Megapixel, el Command Grab de lejos. Muy buen Axel, pero no sé. Volvemos de nuevo, cancelamos.
cubrimos todo esto. Sabíamos que se iba a venir, sabíamos que se iba a venir. Me impresionó mucho donde activó Sí. el super del tiempo, porque fue exactamente antes de que el personaje tocara el piso. Todo no le dio tiempo, por eso fue el momento de ahí, reaccionó totalmente rápido. Pero Faltimos se está manteniendo la distancia para mantenerlo de lejos porque sabe que si Potenki se pega, es el peligro, es el final. Es el final. Los abrazos de Potenki son cariñosos. Así que, uy, tiene Burst, es el momento de brillar, pero tiene un pixel de vida. Oh my god, el grab. Bueno. Pensé que iba a hacer el Burst ahí para poder esquivarse el otro cantazo. Mira que pensé que le iba a tirar el super para matarlo con lo que tenía de vida. El marcador está 2-1 a favor de Faltimus, de Dark Legacy. Faltimus y Dantoki 1. Vamos a ver ahora. Match point para Faltimus. Ahora Dantoki tiene que dar su máximo, tiene que demostrar y brillar en este momento, porque si no, va para Loser, el área de Loser, donde la cual está esperando Darky allá en Loser. Y el que gane aquí va a subir invicto en la primera ronda. Así que, vamos a ver. Saludos a todo el chat ahí que están comentando bien motivados. Si Potenki te agarra, te sale. No, literal. Con Potenki tiene que tener cuidado. Con Potenki tiene que tener cuidado porque recuerda que Potenki quita demasiado de vida. Tú, no importa todo el cantazo que tú le des, él te va a dar el cantazo y va a empatar la pelea. Gadura impacto. Gadura impacto. Venga, Pixstop. Vamos a mantener la distancia. Vamos a la distancia. Oye, Ale, estamos viendo que están jugando muy agresivos los dos y Potenki está para encima. Potenki no se va a dejar, dice. Chacho, no le quiere dar break. Él sabe que también Axel tiene buen daño, y especialmente si llena el burst, donde lo puede usar como acaba de hacer en la principal stage, empujarlo y seguir seriándolo al final. Sí, esa es la jugada. Tiene, o sea, Axel tiene que tener esa distancia porque si no, sabemos el peligro que Potenki tiene cuando se te pega. O sea, porque utilizamos el arma, él está utilizando el arma para poder entrar si te fijas constantemente. Y hay buen burst de parte de Dantoki. Faltimus se está esperando el momento de brillar ahora. Tiene barra. Ese set play que está haciendo de los punch de 1-2 me está gustando. Y sin miedo le está jugando con el Command Grab. Por lo general, mucha gente se aguanta. Obviamente, el de Axel pues, tiene más distancia, pero mucha gente se aguanta los Command Grab contra Potenki porque nosotros sabemos sí, cuál fue la sabemos que Potenki es peligroso contra el Command Grab. Pero lo está haciendo, o sea, está siendo consistente. Excelente backlash. Ey, casi castigamos. Sí, ya lo ha leído un par de veces. Lo ha leído un par de veces ya. Este round y lo gana Faltimus. Está 2-1. Vamos el lazo vaquero. Vamos a ver la distancia, no te pegue. Este yo encuentro que esta pelea es un poquito difícil para de pegarse. Un poquito mal. Un poquito malo. No sé cuánto está este match. Yo encuentro que es tiene el daño, que es lo que lo salva. Sí, el daño. Si se le pega, no importa, se le puede. Hecho, pero lo mantiene a la distancia de que no te va a pegar. Y es que esa es la jugada. Eso es lo que tiene que hacer Faltimus, porque si no, peligra totalmente. Y el juego de mandar a Dantoki a bloquear y tirarle el Command Grab rápido. Muy sólido. Muy buena opción, muy buena opción. No es no, señora, es de esto de agua normal. De metal. Bueno, okay. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. This is the moment. Es el momento de brillar. Estamos viendo a Dantoki metiendo presión. Ya no la presión es real. Vamos a mantener la distancia. Hay que jugarle Fuxi porque acuérdate que hay que aprovechar cada momento. Mira ese daño con 5 hits. Uy, por poco la abraza. Por poco la abraza y lo mandan a más allá. Ok, pegamos super. Vamos a hacer daño con la pared. No lo matamos, pero buena opción. Sí, no, ya Dantoki aprendió de los grabs. Oh my god,
Está peligrando. Un command grab y está peligrando. La presión es real. ¡Oh! ¿Has visto el trozo? ¡Ay, falló el Bueno. command grab! Bueno. Bueno. Cuando, mira, mucha gente esto no deciden hacerlo super cuando hacen el Ward Splash. Tirarlos es correcto, es una ruta correcta. Tienes que maximizar el daño, no sabes qué pueda surgir el próximo. Y para optimizar también. Hay gente que no le gusta tirarlo. Ward Splash no va a tirar super. No, ahora. Y ahora Maximizar. estamos viendo que Falcon, Darky está teniendo una buena presión. Si te fijas, Darky está jugando con la distancia de la espada. Vamos a jugar, o sea, está manteniendo el Fuxi Game, lo está manteniendo. Es un buen Fuxi, buen neutral game de parte de Darky. Está jugando muy bien. Acuérdate que tienen que mantener a la Potenki ahí de esa distancia, porque sabemos que Potenki está duro y Dantoki no es cualquier jugador. Dantoki va a aprovechar cada momento. El Dantoki te va a confirmar cada pantazo, cada combo te va a confirmar cada hit. Así que el marcador está 1-0 a favor de Darky ahora mismo. Vamos a quedar que se llevó el primer match. El primer Darky match, Darky 1-0. Darky dice, ya calenté, mi gente, ya calenté. Ya parece que Darky dijo, mira, yo calenté ya. Vamos a demostrar. Pero están jugando muy bien, los dos están jugando muy bien porque estamos viendo la presión tanto de Darky como de Dantoki. Y ese Potenki está muy duro, muy roto. El árbol. El árbol real. Entramos ahí con el heavy counter. Vamos a la pared, Ward Splash, ¿ok? Y ahora ese damage, ese daño, Ey. ese daño. Sí, se fue cómodo 40-45%. Cómodo. Oh, fallamos con Grab. Y lo mantenemos. El counter ahí, cachamos. El Mega Pistol. Ok, vamos. Ahora fue. Oh, pensé que iba a meter el burst, pero no, buena. Tenemos dos barras. Tenemos dos barras. Podemos cancelar ese daño, pero tenemos burst. Súper agresivo, Darky. A ver ahora. Está esto. Oh my. Buen backdash, buen backdash. Buen backdash. Exacto. Explotamos y extendemos. Bueno. Vamos a ver ahora. Oh, no brinques, chamaquito, te la buscaste. No brinques. Vamos para la esquina, Alfredo. Vamos para la pared. Buen 6P, buen 6P. Okay. Los Fuxis de Darky están on point. Ward Splash, Ward Break. Ha sido muy buena combinación de parte de Darky. Está jugando on points. Vamos a ver. Oh, ese es el peligro. No hay burst, buen daño. Nos pegamos. Ahora es que tenemos. Ahora es que Potenki está bien molesto. El grab de nuevo, brother. 2 veces ya. Tenemos 2 barras, está muy peligroso. Ok, tenemos el Thunderbolt. Buena, cancelamos. Buena presión de parte de Darky. Buen block de parte de Dantoki. Ok, Jumping Projector. Muy buena, muy buena. Oh. Slash y ahí tiramos el slash en el aire. Has luchado, Dantoki ha luchado hasta allá, esto no va a poder también. Pero estamos viendo que Darky tiene buena distancia, buenos neutral game, sabe la distancia de la espada. Vamos a mantenerte con el poke, vamos a pillarte, vamos a jugar neutral, porque no te podemos dejar pegar. Lo bueno de aquí es que si te fijas, son fieles a sus personajes. Lo que pasa en esto también, recuerda que una de las mecánicas fuertes de Viking es débil contra Potenkin, que es lo de amarrarlo. Y tú no quieres tener a Potenkin limitándote el espacio de donde tú te puedes mover. Y mayormente Darky siempre le he visto que juega con Kai súper bien y ha llegado en top, en el First Attack también llegó a top cosas. Ha ganado aquí también, ganó un DFL Series. También Y top una también. Viking sólida. De las mejores Viking que yo he visto, Darky tiene una bella. Y estoy hablando de Estados Unidos completo. Loco, ¿qué pasó ahí? Se acabó ya el round. Se la buscó. Ni a comentar, no tío. No me debería ni comentar, pero vamos a ir. Darky dice, no, chamaguito, voy para encima. Estamos viendo que Darky mantiene la distancia, pero también mete una presión para encima sin miedo al éxito.
Sí, lo que pegan ahí, el armor. Oh, yo pensé que iba a baitear ahí, pero no baiteó. Era ahora. Mega Pistol. Mega Pistol. Ahí esa, cuando lo tumbas el peligro. Vengador Impacto, el peligro. Vengador Impacto. Explotamos, bueno. Ay, ay, Acción. ay. Y. Super. Bueno, ahora no tenías un. Ah, no, parece que no quería gastar la barra. No quería gastar la barra. Quería guardar para cancelar la Buena. buena ruta. Bueno, está. Ahí, ven, vamos a ver. Un round y un round. Esto es match point para Darky. Es el momento de ir al Darky. Si pierde ahora se elimina de EFL Series. Vamos a ver ahora. Momento de brillar. Y Command Grab. Potenki Buster. Oh, se levantó apretando botón. Oh, no, falló el combo, brother. ¿Tuviste eso? Falló el combo. Era el momento de brillar. Lo activamos. Lo activamos. Dragonista, el venimos molesto. Dragonista. El combat. El combat. El combat es real. No. No puede ser. Tenemos barra. Ahora nos ponemos peligrosos. Dragonista. Bien, entendemos. El Dragonista da varios hits. ¡Ay! ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una defensa! Sí. Logramos hacerlo. El Dragonista, el molesto. Darky molesto, aquí molesto, mi gente. Ya contra Potenki estás perdiendo una herramienta. Yo creo que es que con Kai puede mantener esa distancia, ¿me entiendes? No es fácil. Además de eso. Pero vamos a ver ahora. Él sacó ahora contra. Te fijas, Viking, porque también necesita pegarse a Axel. Axel sí se mantiene lejos. El intro de Viking, la música de Viking. Sí, está duro, está duro. Y mira qué contraste. La mecánica contra Axel es buenísima porque entonces, ven acá, chavaquito, acá es que te quiero, vamos a pelear de frente. Pero Faltimus también juega muy bien de frente, no nos podemos dejar. Vamos a ver qué sucede, mi gente. Mira qué color brutal de Viking, mi gente. La verdadera waifu. Vamos a ver, entramos ahí. Sí, tiramos el burst temprano. Sabemos que ella tiene buen daño también. Tiene buen daño y buena presión. La Mega Echi de frente para meterlo ahí. Se repite la final de la última fecha, así literal. Ok, Mega Echi de frente de nuevo. Ven acá, para el aire, extendemos. Ambos personajes tienen buen daño, mano. Muy bien, está muy bien los dos, está jugando muy bien los dos. Está ahí. Estamos parejos. Entramos. Apretó botón. Ese fue el bueno. Vamos a tirar el grab. El counter ahí. Cara. Ven acá, muchachito, vamos a cuchillarte ahí. Ok, presionamos ahí con el Mega Echi y volvemos, repetimos. Aquí es que te quiero. Entramos, lo obligamos a usar el burst. Buena defensa. Ya. ¡Uy! Espérate. Oh my god, espérate, la presión. Y muy buena. Pero muy buena defensa de Falcon también. Pero la presión de Darky es real, brother. La presión de Darky está bien molesto. La mecánica como trabaja en este juego me gustó mucho. Le hicieron no tanto cambio, sino unos grip. Ahí molesta mucho el Tatami Gaechi. Sí.
Oh, espérate. Vamos a molestar. Ahora sí vamos a molestar. Oh, espérate. Venimos con. Oh, papi, Gran Letal. Vamos a dominar la distancia. Vamos a ver. Viken dice no me voy a dejar. Ok, entramos ahí. Bueno. Excelente neutral jump. Me gustó mucho igual. Presión. Mira que mucho molesta. Pero pero acuérdate que Gran Letal bien está su cojeo. Buena presión. Me gusta. Oh. Aquí el Dragon Cannon. Casi, brother. Buena. Esperamos un reset. Darky dice que sí. Yo voy a Darky decidido a hacer reset en la noche de hoy. Te vamos a ver. Sí, Joshua. El Reca. Ok, cancelamos el Reca ahí. Buena, terminó Reca. Ok. El grab. Cogemos de nuevo. Vamos, bueno. Presión. Bota la mitad. Buena. Let's go. Qué colorcito bufiado de Ranletal. Violetita no lo había visto. Me gusta mucho. ¿No lo había visto? No, el Violetita no. Ok, presionamos ahora. Viene, ok, tenemos personas, escapamos. Papi, estamos en el poke del aire, ese es el juego que tenemos que hacer. No vamos a dejar que entre. Quédate por allá, dice Farty, quédate por allá. Excelente backdash. Obligamos a bloquear. 1-2 backdash, ese es el juego. Ok. Vamos a ver, la presión está bastante, brother. The danger. Entramos. No tienes barra para salirte. ¿Qué vas a hacer ahora? Donde ahí se la quieres buscó. jugar. Dice Darky, extendemos. La presión vamos a desmontar, pero le hacemos grab. Lo amarramos por primera vez en la noche. Ven acá, chamaquito. Aquí es que te quiero. Pues. Y brother. 2-0 a favor de Darky. Bueno, Darky tiene que recitar este match. Bienvenidos los nuevos por ahí, Cherry PR. Bienvenidos. Darky vino decidido a resetear, dice. Vino decidido, está 2-0 a favor. Vamos a ver si hace reset para que. Vamos a ver la respuesta de Falcons. A ver qué es la que hay. Vamos a ver. ¿Quién será la baby en todo GG entonces? No sé. Para mí la baby es May. Mira, el personaje para mí más hermoso de este juego es Ranletal. Ranletal es el personaje más hermoso, el diseño más hermoso de este juego. No, papi. Siento, May. Vamos a ver ahora, vamos a ver, Soli, nos quedamos con Ramletal. Esa es la respuesta, la Ramletal es la que pega. Estaba haciendo buen trabajo. Lo que sucedió fue que Darky pudo revitalizó dos momentitos ahí. Y Ramletal también es un personaje bastante bueno y sólido. Lo damos. Ahí va. Buen backdash. Uy, el grab pega, ¿me entiendes? Uy, backdash a Running Grab, me gustó. No hagas backdash, que ya sabemos lo van de tu. Pero que estuvimos ahí con el Mace. Muy bien. El intercambio nos lo ganamos, dice Farty. Ok, entramos. Ya. Reca, ya había visto eso, dice Darky, no vas a tirar el Reca completo y sé que me iba a hacer el reset. Voy a castigar. Ven acá, te voy a matar. Buena presión. Aquí está metiendo muy buena presión. Está jugando muy bien. Quiere ganar, lo veo decidido en la noche de hoy. Vamos a ver, nos estamos dejando que Farty nos haga su estilo de juego. Tira, pues en el cielo. Una presión, una presión. Está dejando que Ramletal se posicione. Darky dice, se acabó, sí. Y el reset. Reset bracket, mi gente.
Princess. Venimos a ganar en la noche de hoy, dice Darky. Gracias. Y eso que no me he peinado. Claro está, yo nunca me peino. Volvemos a Axel. Vamos a ver si Axel es la respuesta. Lo presionamos. Aquí es que vamos a jugar de frente, dice Darky. Aquí es que te quiero, lo amarramos. Ok, aquí no te vas a escapar, pero tengo el burst y no es la distancia necesaria, pero no me importa porque lo agarro. El John Dodge ahí para atacarlo con el High Slash. Viene Darky molesto. Demos. Demos, viene Super. HC Super se ve tan brutal. Ese daño, Ese daño fue totalmente real. Que estamos viendo que Darky no le está dando break. Vamos para encima, no le podemos dar break y está jugando muy bien, eso está muy bien. No puede ser. Explotó el ciclo, lo explotó muy lejos y Darky se aprovechó de eso. Está 1, vamos al marcador, está 1-0. Vamos a ver si se adapta Falty. Vamos a ver. Oye, aquí está a ley de dos matches más para coronarse el campeón de la serie. La ley de nada. Entramos, excelente. Ok. Vamos a mantener la impresión, Backdash. Okay. No te nos vas a escapar, te vamos a seguir. Buen Backdash. Tratamos de agarrarlo y Darky lo castigó. De ese daño, 5 hits. Amarrado, explotamos, ¿qué es esto? Latch. Uy. 13 segundos. Esta es la distancia. Quédate por allá. El momentum. El momentum. Quédese por allá. Usted no ve bien. No te pegue. Quédate por allá que usted no te pegue. Dice, quiero aquí. Y F. Dice, no, ya me cansé. Ya acabó esto. Dice Falty. Y aquí dice, no, muchachos, aquí es que nos ponemos calientes. Ahora vengo motivado. Vengo a devolvértelo. 10 segundos. 10 segundos y le quitó 85%. 9 realmente. Sí. De hecho, estamos viendo también Darky utilizando el combo de las espadas. De la espada, no, el super de los tiros. Está usando la barra para cancelar. Nos ponemos peligrosos a esa distancia. No mantenemos. No vas a entrar, dice Falty. No vas a entrar por aquí, no vas a pasar, chamaquito. Vamos a ver. ¡Ay! Míralo, hablando de eso. Que tiramos el burst. Tratamos ahí como que creo que de hacer más barra. Eso fue lo que vi.
Vamos a ver, sí, por abajo. Mix-up, muy bueno. Muy bueno. Buena, brother. Habla la ley de un match. La ley de un match. Está 2-0, mano. Dime. Está, la presión es real. Sí. Llevamos 5-0. Vamos encendido, dice Darky. Ok. Corremos y nos bloqueamos. Ah, pero podemos entrar, dice Faltinich. Quédese por allá. No te quiero encima de mí. Aléjese, aléjese. Mira, mira, si lo llevamos, le vamos a dar otro. Explotamos. Estamos regalando. Perfecto, dice Faltinich. El trade, muy bien. Dash, ahora pudimos llegar. Esta distancia es peligrosa. Buscamos el cross, pero nos agachamos. Ahora está en la esquina. Aquí es que me pongo peligroso. Dice Fortune. Ok, excelente defensa parte de Dark. Y el barrier. Peligrosa transición. Ahora está en la pared. No le pegamos el tatami a Echi. Pero ahora lo presionamos. Ok, excelente wake up. Buen burst. Nos sacamos de encima. La echamos ahí. Darky quiere entrar. Y estamos viendo que Fortune no lo está dejando. Pero lo pudo hacer. Entendemos ahora. Vamos a ver si Party no brilla. Este es el momento ahora de Party. Mantener la distancia. ¡Ay! Le tiramos el tía. Le pegó el. Espérate, se lo pegó. Se escapó. ¡Oh, buena! Los dos buenas. Legendario. Los dos hicieron buenas para defenderse. Oye, ¡ay! Hizo el barrial antes. Intentó descubrirse, pero tiró el barrial este hombre. Lo tenía el bar y lo soltó. Ok, bueno, la amiga ya, pero lo contaríamos. Ya encontramos cómo defendernos de la tablita maldita esa. El pisito molesto. Ok, buena defensa. Ok, encontramos el spacing, dice The Falcons. Vamos a ver. Un backdash. Cambiamos de espacio. Entramos. Muy bien, hacemos. Bombo. Se nos pegó. Vamos a ver. Presiona falta de mega hecho y lo repite. Entramos el poke, ¿no? Tenemos burst para escaparnos. Aquí estamos midiendo. Aquí es el primero que pega el mixer. El primero. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Esto está poniéndose color de hormiga brava. Por fin. Buena. Dice Faltimo, esto no se ha acabado. Faltimo está luchando hasta no más poder la última gota. Faltimo se está haciendo lo más que puede. Dice, yo voy a llegar allá. Vamos a ver. Ha hecho Viking, el diseño de Viking se ve bien brutal. Sí, vamos. Los cambios que le hicieron. El hecho de que se vea más adulta. El intro me encanta. Te voy a decir, el intro y la música está bien exagerada. Ok, la vamos a presionar. Ese es el juego que queremos hacer, dice Fortune. Ok, el matrecito, nos lo esquivamos. Excelente. Neutral jump ahí para castigarlo. No lo vas a agarrar. Y esta es la distancia que quiero aquí. Con esto es que voy a ganar. Quédese por allá. Saltamos, explotamos. Ok. Entonces PRC va a escaparse ahí. Ok. Estamos dominando con el 1-2.
entramos, peligroso, vamos a ver, no hay miedo aquí, el grab. Y a dormir. Sí, espérate, vamos a ver. ¿Se va a empatar esto? ¿Se empata esto? Sí, Máximos dice que sí, dice que lo quería hacer entretenido. Máximos dice que lo quería hacer entretenido. Viendo que lo estamos llevando a la esquina, ahora vamos a nosotros a ir a la... Ahora la presión totalmente. Pero hay que tener cuidado. Uy, bueno. Darky está buscando entrar. Pero a la distancia. No te pegues. No te pegues. Oh, buena. Bueno, Darky tiene burst. Vamos a ver. No te pegues, dice. Cancelamos por si acaso, para seguridad. Pegamos ese burst. Yo pensé que lo había visto y lo pegamos como quiera. Oh, el neutral jump. Lo amarramos. Ah, se formó. Se formó. Vamos. Bueno. ¡Yahoo! ¡Oh, el grab de nuevo! Esto está poniéndose color de hormiga brava. Esto está ahí. Se la robó. Literal, se la robó. Uy, bueno. Estamos viendo que Baltimore está decidido, No está dejando entrar, se le está haciendo un poco más difícil a dar que entrar. La presión, este es el peligro ahí. Eso se tiene que llegó. La presión, bro. Tenemos barra, Baltimore y aquí tiene burst. Oh,